a ver que una palabra que se llama menospreciar, qué grande es este problema para la persona y cuáles son las consecuencias, hermano, ¿verdad? Esta palabra es muy común en el mundo, ¿verdad? Menospreciar a otra persona, pero lamentablemente a veces en la iglesia se ha metido eso, ¿verdad? Y de nada sirve de que podemos orar todos los días en la iglesia y tenemos ese daño en el corazón, ¿verdad? De menospreciar a la persona, a alguien, ¿verdad? Entonces vamos a dar una enseñanza sobre eso, cómo podemos corregir ese defecto y cuáles son las consecuencias si nosotros no accedemos pues a lo que Dios nos enseña en esta noche, ¿verdad? Tenga en la mente que menospreciar es pecado ante Dios. Parece sencillo, pero sí es pecado ante Dios. Entonces, abra su Biblia en Proverbios 14 y vamos a probar que sí es pecado menospreciar. Y el verso 21. Son cosas que a veces no nos enseñan, hermano, pero sí es necesario, porque a veces le digo, está en nosotros, no nos damos cuenta, pero a la final nos hace daño. Y puede venir Cristo y nos vamos a quedar, si nuestro corazón está en ese problema, ¿verdad? Entonces Dios necesita que saquemos esas cosas para que podamos nosotros pues estar listos si Cristo viniera en esta noche. Leemos el texto así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Proverbios 14, 21, y dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Entonces aquí, hermano, pues ya oramos, vamos a dar inicio así para poder explicar todo. Y aquí dice que el que menosprecia al prójimo anda en pecado. ¿Por qué piensa usted que es pecado menospreciar al prójimo? Nomás una idea, así rapidito. El segundo mandamiento dice que amarás a tu prójimo. Y aunque el prójimo es cualquier persona, no solo aquí dentro de la iglesia, es todo, sea pecador, sea quien sea, es nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, al menospreciar a una persona, estamos menospreciando a Dios, porque aunque la persona anda en pecado, es la imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros menospreciamos a una persona, estamos menospreciando a Dios, simplemente. Y por eso es pecado. Ahora, las consecuencias, hermano. Eso no se queda así nomás, trae consecuencias porque es pecado. Todo pecado es el que tiene su paga, se puede decir. Pero vamos a definir qué significa esa palabra menospreciar según el diccionario, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una idea y si está en nosotros, pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Dice la palabra de que vamos a definir esa palabra, hermano, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra menospreciar? Significa, primer punto, considerar a alguien como nada. Es el primer punto. Menospreciar a una persona es que no vale nada para mí. Eso es menospreciar a una persona, que yo soy súper y la otra persona no vale nada. Primer punto. Vamos a ver más. Aquí dice, esa palabra, como le digo, mirar a una persona como nada significa mirarlo con desprecio. Ese es el equivalente. Cuando mi corazón está que esta persona no vale nada, la estoy mirando con desprecio, como que no es digno de estar a mi lado. Dice, tiene la idea de humillar a la persona
avergonzarla, ridiculizarla, dice, en público. Esos tienen más significado, pero esos son los puntos más graves. Sobre todo eso dice, mirar a una persona con desprecio. Que yo soy más importante, ¿verdad? Que no puedo contar con ella por X razón. Ese es el menospreciar a una persona. Aquí dice que es pecado. Deja que menosprecia a su prójimo. Ahora, ¿cuáles son las razones de esto, no? ¿Por qué llega eso a nuestro corazón? Hay muchas razones, ¿verdad? Pero aquí el punto más clave es la posición social de cada persona. Ese es el punto más grave donde viene el menosprecio a las personas, ¿verdad? Yo no me junto con ella porque no soy de su clase, dicen muchos. Lo triste que está dentro de la iglesia, ¿no? Y es pecado, ¿no? ¿Verdad? Yo no me junto de qué porque como que no es a mi altura de eso. Examine su corazón, hermano, porque vamos a ver las consecuencias más al ratito, ¿verdad? Entonces eso es, hermano, otro punto. Como le digo, humillar significa avergonzar, que hacerle público. Voy a avergonzar a esa persona porque me cae mal delante de todos. Es una burla, ¿verdad? Y eso a Dios no le agrada, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquiera, dice, es la imagen y semejanza de Dios. Y cuando hacemos eso, prácticamente a Dios lo estamos haciendo. En el mundo es muy corriente esto, ¿no? Pero dentro de la iglesia no puede estar eso, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Cristo viene, nos vamos a quedar. Por eso, ¿verdad? A veces viene otra razón posible, sea porque tal vez soy de la ciudad y ustedes del campo, o de la barriada, como dicen. Y lo mismo sucede, no me puedo juntar a él porque como que no, ¿verdad? Entonces, para nosotros, en Cristo, eso ya no existe, hermano. Ya no existe. Y si existe, pues, la persona que se arrepienta, porque está en pecado. Ahora vamos a ir rapidito para ver este punto, hermano, ¿verdad? Dice, vamos a dar unos textos, unos ejemplos bíblicos para que podamos ver las consecuencias del menosprecio, ¿verdad? Y dice en Lucas Jesús trató este problema, pero Jesús lo enfocó en el corazón de las personas, ¿verdad? Porque lamentablemente todo sale del corazón, hermano, ¿verdad? Todo está aquí, el orgullo, hermano, todo está en el corazón. Entonces Jesús en su mensaje fue directo al corazón. Lucas 18, vamos a tocar aquí esta parábola para que usted vea, ¿no?, las consecuencias. Este es el primer punto que tenemos y vamos a enfocarnos y a estudiar así despacito esta parábola, porque Jesús la tomó en serio. Y dice aquí el verso 9, vamos a empezar. Dice, algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Vamos a identificar aquí los dos personajes. ¿Qué es un fariseo? Un religioso. En este tiempo de Jesús, el fariseo era una persona que como que los maestros de la ley, ellos eran los que daban las órdenes, ¿verdad? Eso es calificativo. El fariseo en ese tiempo de Jesús era una persona muy importante, hermano, porque tenía la autoridad
¿verdad? Eran los que enseñaban las leyes. El publicano, ¿quién era? Ya sabemos quién era el publicano, ¿verdad? El publicano era un judío, pero estaba trabajando para los romanos. Y el trabajo de ellos era cobrar los impuestos, ¿verdad? Y entonces dice, según la historia de estas personas, a ellos no le pagaban salario, sino ellos cobraban de su trabajo, ellos se cobraban a sí mismos. Hacían un trabajito y ahí sacaban, ¿verdad? Pero unos abusaban, agarraban más de la cuenta y por eso eran despreciables por todo el pueblo. Eran tan despreciables ser publicano, de que se comparaban, cualquier pecado lo comparaban con ellos. Parece publicano, ¿verdad? Porque era tan despreciable porque se agarraba más del dinero que les pertenecía, ¿verdad? Entonces, por esta razón, el publicano pues agarró mala fama, ¿verdad? Y era comparado con el pecado más bajo, se puede decir. Entonces aquí dice que llegó el fariseo y el publicano a orar. Y no es malo orar, hermano. Va a ver los resultados. Y dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa era la oración del fariseo. Y fíjese, hermano, para decir esto, lo estaba cumpliendo este hombre. Estaba cumpliendo lo que estaba diciendo, pero dice aquí, vamos a saber qué significa confiar en sí mismo. A este fue el mensaje de Jesús, a los que confiaban en sí mismos. Y confiar en sí mismo significa menospreciar a Dios. Eso significa que yo lo puedo hacer todo, que yo no necesito de Dios, que mi confianza está en mí mismo. Y menosprecio a Dios. Eso significa esa palabra, confiar en sí mismo. Y esa era la oración que decía. Entonces dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, esta palabra, golpear el pecho, era como una tradición de los judíos para confesar su pecado. Ellos se golpeaban, soy pecador. Eso significa, ¿verdad? Ellos estaban aceptando lo que eran y se lo confesaban a Dios. Entonces este publicano, eso es lo que hacía. Dice que estaba postrado y se golpeaba el pecho, soy pecador. Ten misericordia de mí. Fíjate, qué diferencia la oración de uno con el otro. Entonces dice aquí, dice, sé propicio de mi pecado, quiere decir perdóname. Ahora aquí viene la evaluación de Jesús, de los dos. Mira, aquí están las consecuencias. Y dice el 14, os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano, el pecador. Fíjese cómo está aquí, hermano. Que al que el fariseo lo acusó, lo avergonzó, lo menospreció, no soy como este, dijo. Eso se llama menosprecio. Dice que salió justificado de la oración, del culto. ¿Por qué? Porque confesó su pecado. Yo soy, Señor, soy pecador. Ahora el otro que dice, antes que el otro, ahora mire, vamos a explicar eso. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La pregunta es, ¿quién es el que enaltece y quién es el que humilla? Dios. Exacto, hermano. Dios. Cuando yo vengo con esta posición de arrogancia,
confiando en sí mismo, Dios me humilla. Y mi oración no llega al cielo, hermano. Esos son los problemas. Yo puedo estar orando todo el tiempo, pero tengo el corazón así como este fariseo. Dios no responde a esa oración. Pero si traigo un corazón sincero como el del pecador el publicano, Dios, hermano, dice que un corazón contristo y humillado no lo desprecia a Dios. Aquí la palabra dice humillarse. Vamos a buscar aquí la traducción de esa palabra. Y dice, permítame, vamos a ver. Ok, dice, el verbo, el que se enaltece será humillado, lo que estamos hablando por Dios. Así como Dios humilla, también Él mismo lo exalta a la persona. El que se humilla será enaltecido. Entonces Santiago, en Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Eso dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, ¿qué significa resistir? Dios resiste. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa palabra Dios resiste? Soporta. ¿Quién puede dar otra definición? No lo voltean ni a mirar. Fíjense, hay que analizar todo esto, hermano. Porque eso sale de un corazón orgulloso que menosprecia a los demás. Y dice aquí, esta palabra en griego, resistir, significa ponerse en contra de Dios. Resiste. No acepta lo que Dios dice. Eso significa. Dios me está hablando, pero yo resisto. No acepto esa palabra. Eso significa en griego resistir, hermano. Entonces dice aquí, como dice, es ponerse en contra de Dios. Como yo resisto la palabra de Dios, también Dios me resiste. ¿O quiere decir que Dios está en contra mía también? Esos son los resultados, hermano. Yo estoy en contra de Él, Él está en contra de mí. Quiere decir que soy enemigo de Dios. Así de facilito. Y así como le digo, podemos estar orando por una petición y uno la contesta. Porque Él me toma como su enemigo. No obedezco a Dios, pues ¿cómo me va a bendecir, hermano? ¿Verdad? Eso significa la palabra resistir. En contra de la palabra, en contra de Dios. Y si yo estoy en contra de Dios, Él está en contra mía también. ¿Y qué dice Santiago? Miren, vamos, ahí mismo dice, pero Él da gracia, dice, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Oiga la palabrita, Dios resiste a los soberbios, está en contra de ellos. Y da gracia a los humildes. Quiere decir que Él está con los humildes. Dios resiste a los soberbios, a los que están en contra de mi palabra, a los que no obedecen. Pues aquí está el peligro de esta palabrita, ¿no? Muy sencilla. A veces no se enseña esto, pero es necesario, hermano, porque es pecado también. Y las consecuencias es que el fariseo salió peor, parece, de como entró. Su oración no fue escuchada. El publicano pecador salió justificado, porque su oración fue aceptada a Dios. Salvo, pues se puede decir que salió salvo, fue perdonado, porque confesó su falta.
¿Se da cuenta el problema, no? ¿Por qué el pecado esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo puedo estar aquí un montón todo el tiempo, hermano. Pero si está ese daño en mi corazón, estoy perdido dentro de la iglesia. Y viene Cristo, me quedo. Entonces, este es el punto que nosotros tenemos que entender, hermano, examinar a nosotros mismos si no está esa palabrita dentro de nuestro corazón. Si no hemos menospreciado a otros, si no hemos humillado a otros, hermano. Es fácil hacer eso, ¿no? Hasta uno se goza la carne, se goza humillando a otro, pero es pecado ante Dios. Y las consecuencias es de que Dios no escucha la oración de esa persona, está en contra de esa persona. Podemos decir que clamamos a Dios y Dios nos responde, hermano. Pero qué lindo dice el salmista: clámanos justos y Jehová oye, responde. ¿Verdad? Entonces aquí está la diferencia de este daño, que le cerramos la puerta nosotros mismos. A veces dice que resiste, pero Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Se da cuenta el peligro de esta palabrita, hermano? Vamos a ver otro ejemplo de la misma. Esto lo sabemos nosotros, pero a veces no nos ponemos a meditar las consecuencias. Hay otra historia que dice que cuando el arca del pacto de Israel fue robada por los filisteos en tiempo de Samuel, y dice que entró Saúl como rey, pero no se preocupó por rescatar el arca, sabiendo que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en el pueblo. Pero Saúl no le importó eso, y lo sacaron de su reinado. Pero entra David, y David sí sabía, hermano, que el arca era la presencia de Dios en el pueblo, y se preocupó por el arca. Y dice que le hizo una casa en Jerusalén y la llevó para allá. Y cuando dice que ellos iban, ahí vamos a la cita, cuando dice que iban transportando el arca, dice que David danzaba. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Danzaba, hermano. Porque David sí sabía el significado del arca, que era la presencia de Dios. Vamos a leer la cita para agarrarle bonito. Y lo vamos a leer también así para que nosotros vayamos, que vamos a aprender mucho de eso, hermano. Y vamos a ver la primera cita, primera de Crónicas 15. Vamos a ir ahí analizando todo esto, hermano, para que usted vea dónde está el pecado y cómo Dios castiga también, se puede decir así. Primera de Crónicas 15 y del 27 al 29. Léalo, hermano Darwin, ya que lo tiene por ahí. O el que lo tenga ahí más rápido. No es, es primera la cita. Del 27 al 29. Ajá. Así dice la palabra de Dios. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que eran maestros de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un éfod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocina y trompetas y símbolos, y
rey David que saltaba y lanzaba y lo menospreció en su corazón. ¿Se da cuenta? Ahí está otro problemita, ¿no? Dice que a veces nosotros sabemos eso, pero no lo ponemos, no nos analizamos esa palabrita. Fíjese, Mical era la reina. Todo el pueblo salió a hacer la fiesta cuando era llevada al arca. ¿Por qué se quedó allá en casa? Fíjese. ¿Por qué? Porque era como que ella resistía eso. Y dice que lo más duro es el 29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, quiere decir a Jerusalén, Mical, la hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Aquí está la palabra menosprecio. Tengamos mucho cuidado en eso nosotros. Y va a haber las consecuencias. Pasémonos ahí mismo, siguiendo este ejemplo, pero lo vamos a hacer ahora en 2 de Samuel 6. Es la misma historia, pero vamos a ver las consecuencias. Por eso nosotros sabemos esta historia, pero no lo hemos analizado. Estos puntos, hermano. Y vamos a leer 6:14. Y dice así lo mismo, pero aquí agrega más y dice así. Y David lanzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová y estaba vestido de un ephod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Eso ya lo leímos. Ahora, aquí vamos a seguir leyendo esto. Y dice aquí, fíjese, les voy a explicar esto, ¿no? ¿Qué significa que esta muchacha estaba viendo por la ventana y menospreciando todo lo que el rey estaba haciendo? Él aquí dice que danzaba delante del Señor, estaba adorando al Señor, todo el pueblo, con trompetas y todo eso. Y ella, ¿por qué no estuvo metida si era la reina? Si no dice que estaba en su casa, en su palacio, y por la ventana estaba viendo. Y se estaba burlando. A ver. ¿Le daba pena o vergüenza de lo que él hacía a Dios? Rey David, la forma que danzaba, no le agradaba. Era descolgado de ella, entonces lo menospreciaba. Sí, eso dice el texto abajito, ¿verdad? Pero lo vamos a enfocar nosotros aquí dentro de la iglesia. ¿Ya? Supongamos que aquí está el asunto. A veces, hermano, el Espíritu Santo se derrama y nosotros somos ajenos a eso. A veces estamos platicando por allá atrás o aquí adelante, o a veces hasta usando el teléfono. Y la presencia de Dios manifestándose aquí, hermano. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, va a haber las consecuencias. Esta muchacha estaba ajena a todo lo que Dios estaba haciendo. En vez de alegrarse porque era la reina, en vez de alegrarse y estar ahí con el pueblo, ella se burlaba. Menospreciar es una burla. Y vamos a seguir leyendo aquí. Y va a ver los resultados. Y vamos hasta el punto aquí. Entonces David dice que ella se burló o menospreció a David. Vamos del 20, ahí mismo. El 20.
Volvió luego David para bendecir su casa. Imagínense, David iba contento, hermano. Iba gozoso, porque el arca del pacto había llegado otra vez a la ciudad. La había recuperado él. Y eso significa la presencia de Dios, que la presencia había llegado otra vez a Israel. Y se llegó a su casa para bendecirla. Mire aquí, hermano. Y toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, estoy leyendo aquí, dice, y mire, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¿qué dijo? Mire, hermano, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Se da cuenta, hermano, la condición de esta mujer? Aquí va David a bendecir su casa y ella lo recibe con él. Fíjese, hermano. Ahora, mire, pero qué bonito, hermano, cuando una persona está llena del Espíritu Santo. David como que no le puso mucho a lo que ella le dijo. Y dice aquí, el 21, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. No lo hacía delante de la gente, lo hacía delante de Jehová. Y David no se avergonzaba. Fíjese, cuando dice que aquí el texto, aquí arribita donde le dice ella, descubriéndose, eso significa que David se quitó su ropa real de rey y quedó así como los demás, hermano, como una bata, dice un efod, era una bata, ¿verdad? Ya no se puso su corona ni nada de traje de rey, sino simplemente como los demás. Y dice que danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, hermano. Mire, el hombre iba feliz, contento. Y esta muchacha, la condición de ella. Sí, permítame tantito. Sí, vamos a ir, ya sé, hermano. Pero ahí vamos a ver las consecuencias. Las consecuencias del menosprecio. Eso es lo que estamos definiendo, hermano. ¿Verdad? Y Dios no se queda así, no, hermano. Hay consecuencias, por eso le dije que es pecado, porque trae consecuencias. Un pecado no trae consecuencias, hermano, pero aquí sí. Entonces Dios, aquí, hermano David dice, estaba contento, danzaba delante de Dios, ¿verdad? Porque él dice, por tanto danzaré delante de Jehová. Y el 22 dice, y aún me haré más vil que esta vez, quiere decir más, me voy a humillar más. Aquí la palabra vil está un poquito más traducida. Vil significa una persona que hace mal, ¿verdad? Pero aquí vil significa que él se va a humillar más delante de Dios, ¿verdad? Si te burlas, yo le voy a danzar más a Dios. Un ejemplo así, ¿verdad? Entonces, eso significa, entonces David dice, aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Quiere decir, aunque te burles. Esa es la palabra, mire. Y sigue, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Cuando esta muchacha le dice, delante de tus, aquí vamos a ver la actividad, de tus criadas, según la expresión lo dijo con desprecio. Delante de tus criadas, como quien dice, lo más vil, lo más despreciado. Entonces David le contesta, dice,
pero seré honrado, dice, delante de las criadas de quienes has humillado, en otras palabras. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora vienen las consecuencias. Y dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí metió las manos Dios. Para una mujer judía, no tener hijos era vergüenza. Era, ahí sí, la peor de todas. Esa era para las judías. Una mujer que no tuviera hijos era la peor de todas, hermano. Y la reina, hermano. Por eso dice que Dios humilla a quién, al antiguo. Dios la humilló, hermano. Ella llevó esa vergüenza de todo el pueblo que nunca pudo tener niños. Tal vez las que ella tenía sus niños y eran felices, y ella no pudo, porque se burló. Es la palabra menospreciar. Si tú, hermano, tomemos en cuenta esa palabrita, que Dios nos es pecado, porque por eso Dios mandó estos castigos. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? Y dice que esta muchacha murió sin tener hijos. Era la reina, ¿no? ¿Verdad? Así como ella se burló de las criadas, Dios también la humilló hasta abajo. Por eso usted ha leído que todas las mujeres que eran estériles en el tiempo de Israel le clamaban a Dios, hermano, por un niño, para quitar esa afrenta, esa vergüenza. Porque para ellos era lo peor, hermano, no tener hijos. Y cada mujer estéril que se habla la Biblia dice que le oraban a Dios para que Dios les diera un niño. Y Dios se los contestaba. Por lo menos Samuel, todo eso, ¿cómo se llama Juan el Bautista, todo eso. La mamá de esos eran estériles. Pero ellos reclamaron a Dios y Dios les concedió eso. Pero en cambio a esta le quitó ese privilegio. ¿Por qué? Porque dice que menospreció. Aquí dice uno al rey, menospreció a Dios. Porque David dijo, yo danzo delante de Dios, de Jehová, que me ha puesto por rey. Entonces tengamos mucho cuidado en esto, ¿no? Si nosotros no pensamos o no hablamos lengua, no menospreciemos al que lo hace. ¿Verdad? Porque nos podemos meter a un problema. ¿Verdad? Simplemente usémonos. Si alguien lanza a una policía, usémonos nosotros, aunque nosotros no lo hagamos, pero estamos alabando a Dios. Seamos como el pueblo que alababa a Dios junto con David. Para ellos no hay condena, ¿no? David danzaba y el pueblo ahí contento con ellos y todo a la fiesta para Dios. Pero el problema fue la muchacha se burló, menospreció a David, se humilló a las criadas, y aquí viene el castigo. Entonces, este es el problema, hermano, de que, y como dijo un comentarista, ¿verdad? Este pecado se ha colado dentro de la iglesia. Y tenemos que examinar nuestro corazón, hermano, y sacarlo, pedirle a Dios, hermano. Si no, vamos a caer como el fariseo. ¿Cómo se le llaman a los fariseos? A ver, hipócritas. Así se le llaman. Hipócritas le llaman a los fariseos. Jesús le dijo así, fariseos hipócritas. Así le dijo Jesús. Porque ustedes se ponen carga a los demás cuando ustedes dicen ni un dedo mueve. Por eso le llamo hipócritas. El fariseo decía, como era el de la ley que daba los mandamientos, oren 3 horas ustedes y ellos ahí dando. Así, por eso Jesús les dijo, ustedes ponen carga al pueblo cuando ustedes ni con un dedo quieren hacer nada. Ellos le imponían carga al pueblo, pero ellos no lo hacían. Y cuando lo hacían hipócritamente. Dice que cuando ellos oraban se ponían ahí en las esquinas
y lo hacían a voz para que la gente los oyera y los alabara a ellos, no a Dios. Por eso se llama hipócritas. Y cuando daban una ofrenda ahí, tocaban trompeta que todo el mundo supiera. Así, esa es la condición del fariseo. En cambio, Jesús, ¿qué nos dijo? Cuando esta mano dé, que esta otra no lo sepa. Pero Dios lo está viendo. Eso es lo que Dios dijo, Jesús. Ahí no sean como los fariseos, no sean como los fariseos, es el consejo. Porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces le digo, todo esto, hermano, es como un examen de nuestras vidas. Si no caemos en ese detallito, para evitar eso, pidámosle a Dios. Humillémonos a Dios, como dice Santiago, el que se humilla, Dios lo exalta. Está fácil. Y si estamos ahí, Señor, saca esto porque no puedo. Y Dios lo hace, hermano. Porque nosotros por nuestra cuenta no podemos. Pero Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer, hermano. ¿Verdad? Porque sabemos que Él mismo ordena, como el texto que dijo el hermano, ¿verdad? Que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. ¿Verdad? Y cuando nosotros no cumplimos eso, entonces estamos violando ese mandamiento y cae a pecado otra vez. Entonces aquí podemos entender de que el menospreciar es pecado ante Dios. Por eso leímos ahí en Proverbios, donde empezamos, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Vamos a ver otro texto ahí en Salmos, ahorita le digo. Permítame, ahorita le digo la cita. Salmo 41:1. Y dice así, mire, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Oiga bien, hermano, las promesas. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Estas son las promesas para el que piensa en el pobre, para el que se preocupa en el pobre. Es bienaventurado. Por eso Jesús dijo en una ocasión, me viste desnudo, me vistes con hambre, estuve en la cárcel, y Jesús les pone todo ese ejemplo. Y luego dice, por cuanto a ellos los hiciste esto, dice, fue a mí. Entonces cuando nosotros hacemos esto, aparentemente se lo estamos haciendo a la persona, pero Dios recibe eso, Él lo recibe, hermano. Es como que a Él se lo estuviéramos haciendo. Y por eso dice que es bienaventurado. Y lo que me gusta aquí es la segunda parte, donde dice, y en el día malo lo librará Jehová. Quiere decir que cuando nosotros pensamos en el pobre, cuando tenemos misericordia, y cuando a nosotros nos está pasando algo durito ahí en la prueba, ahí está Dios a levantarnos. Ahí está Dios, hermano. ¿Por qué? Porque ha visto que nosotros tenemos misericordia con esta gente. En vez de mirarlo ahí de reojo y que no, ir con ellos. Y si podemos ayudarlo, con mucho gusto. ¿Para qué? Para que yo sea bienaventurado delante de los ojos de Dios. Pero cuando miramos a esta pobre gente con desprecio, olvídese, hermano, vienen las consecuencias.
lo que estamos hablando. ¿Quién quiere comentar algo por ahí? Levantaron la mano, no sé. ¿Quién quiere comentar algo aquí? Tenemos tiempito todavía. Para los judíos un día próximo, solo entre ellos era Pues sí existía. El problema es que ellos no cedían o no acataban esa regla, ¿verdad? Como que se burlaban por la razón de que dice que cuando llegó un fariseo, un intérprete de la ley, dice que le dijo a Jesús para tentarlo y le pregunta, Señor, dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y luego le dice, y el segundo es semejante, le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta persona, el intérprete le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le cuenta una parábola, una historia, y habla del sacerdote, el levita, el publicano. Salió el publicano a la lista otra vez. Dicen que salió uno de Jerusalén y en el camino lo asaltaron, lo dejaron tirado. Y dice que pasó el sacerdote, el pastor, para que me entiendan, y lo vio y pasó de largo. Pasó el levita, el músico, el que toca ahí, lo vio y pasó de largo. Pero pasó el publicano, el pecador, el borrachito, el que está tirado allá en la calle, y lo vio, dice que fue movido a misericordia. Fue y lo vendó, lo curó con aceite, con vino y todo eso, y lo llevó al mesón, al hotel, y le pagó la cuenta. Cuando termina esto, Jesús le dice a la intérprete, ¿quién de los dos es tu prójimo? Fariseo. Entonces Jesús le dice, ve y haz lo mismo. Eso nos dice a nosotros. ¿Se da cuenta? El fariseo otra vez quedó en primer lugar. ¿Se da cuenta, no? ¿Cómo es Dios? Que eso nos demanda a nosotros. Por eso hagamos esto para que Dios nos diga que somos fariseos o hipócritas. Si no podemos, pues no podemos. Pero si podemos, no despreciemos a esa gente. A nadie, no solo a esa gente, a nadie, dígame. un trabajo que también tenemos que tomar en cuenta y pasa es acerca de a veces nacionalidades, a veces razas, aspectos físicos y colores. Sí, esos son, sí, claro. Sí pasa, hermano, esos son, como le digo yo, porque los puntos más sobresalientes, todo eso pasa, el país, la forma de hablar, etcétera, todo eso tiene menosprecio por esas cosas, porque no soy mexicano, o en fin, etcétera, ¿no? ¿Verdad? O no hablo como ellos, en fin, todo eso, por eso viene el menosprecio. Pero para nosotros en Cristo ya no existe eso, ¿no? Somos un solo pueblo, no importa de qué país, ni color tampoco. Porque el color también es otro problemita. Exacto, aquí traigo la cita. Exacto, ese otro menosprecio. ¿Verdad? Que nacieron los dos niños, Jacob y Esaú. Entonces, dice la palabra que eran gemelitos, mellizos. Y allá adentro dice que había pleito. Y antes de que nacieran hubo una profecía para ellos. ¿Verdad? Y nacen los dos. Pero dice que Esaú fue el primero que salió.
y como que, no sé, pero las mujeres saben esto, ¿no? Dice que es como que salió la manita de uno y le ponen ahí una ceñita y se vuelve a meter para adentro. Así dice la cita, hermano. Ya cuando nacieron ya sabían quién era el primero. Dice que nació Jacob primero, pero ya la seña era del otro, ¿verdad? Entonces aquí crecen los dos niños. Entonces dice que uno se hizo cazador, trabajó el campo, y Jacob como que se quedó en la casa y el más, ¿verdad? Y dice que Isaac amaba a Esaú, y la señora quería a Jacob. Aquí están las contiendas. Fíjese, claro que había un plan de Dios, pero no encaja. ¿Verdad? Que uno quiera más a uno, otro a otro, sino que parejitos. Y llega el tiempo de la bendición, porque el primogénito alcanzaba más privilegios. La bendición de un padre en esos tiempos era tremendo, ¿no? Le tocaba más herencia y más respeto, se puede decir así. Y cuando ya dice que Isaac estaba ancianito y quiso bendecir, dar la bendición a los hijos, y llamó al primero. Pero dice que la mujer ahí estaba oyendo y le dice: tu padre va a bendecir a aquel, dice, a ti te toca, y le hizo la tranza. Porque dice que le pidió, Isaac dice: hijo, tráeme de tu casa, dice, una comida y algo bueno de lo que trabajas, porque te voy a bendecir. Y estaba oyendo allá aquí detrás de la puerta, y le madrugó, hermano, aquí la tranza. Entonces dice que Esaú era velludo y Jacob no. Entonces le dijo a la mamá, dice: vamos a matar un carterito y te vas a poner la piel, para que tu padre crea que es Esaú. Y le vas a hacer la comida que pidió, y se la hizo ahí la doña y todo. Y fue. Y dice que cuando estuvo ahí, dice, lo llamó Isaac: ¿quién es aquí, padre? ¿Y quién eres? Esaú. ¿Y qué dijo el viejito? Así, perdone, estoy traduciendo bien claro. Dice: haga tus manos. Oh, sí, son las manos de Esaú, pero tu voz dice como que no es la voz de Esaú. Pero creyó, porque dice que Isaac, que era ancianito, ya no miraba. Solo fue y creyó y bendijo. Y cuando llegó el otro y supo que ya la bendición era, y sí, ¿para qué no? Demasiado tarde. Menospreció la primogenitura. Las consecuencias, tremendo. Entonces, por eso digo, cuando uno menosprecia algo, aquí es como menospreciar un privilegio. Me dan un privilegio aquí, ya ni voy ese día, ni aviso para acabar. Está despreciando a Dios, hermano. Está despreciando a Dios. A la otra ya no lo va a tomar en cuenta. Entonces, aquí viene este punto, hermano. Entonces, el menosprecio sí es pecado. Vamos a cerrar con otro caso de menosprecio. Esto lo estudiamos ayer en la clase de Romanos 14. Otro caso. Y dice así el apóstol Pablo, 14:1, vamos a leer el 3. Y dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Aquí viene la palabra. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí Dios lo que está enseñando, o Pablo es, hermano, de que había como una contienda entre dos personas, uno que ya tenía fundamento sobre las escrituras y otro que no. Uno decía que se podía comer de todo, el otro decía que no.
Entonces Pablo dice aquí el 3, Pablo dice que el que come no menosprecie. Por ejemplo, yo no como de todo, pero ustedes sí. Entonces no por eso los voy a despreciar o menospreciar, porque ay, no se someten a la voluntad de Dios. Y yo sí soy un fariseo. Y ustedes tampoco que comen no menosprecien a quien no comen. Porque aquí Pablo pone en el enfoque esto y dice, y mira el 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y dice, vamos a ver más adelantito. Dice, el 9, porque Cristo dice, para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Y lo prueba. Entonces por eso dice que nos va a dar nuestro premio según nuestro corazón. Y sigue diciendo aquí el 13, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces fíjense que aquí hay otro puntito, hermano, de que poner tropiezo a un hermano es pecado. Y aquí Pablo lo está enfocando sobre un sistema doctrinal de comer, que si yo como o no como esto, dice Pablo, que no sea tropiezo para tu hermano. Por eso dice otro texto que dijo Jesús, otra parábola, yo no tengo la cita, pero dice así, parece que es, no recuerdo ahorita, pero dice así, imposible que vengan tropiezos, pero hay de aquel por el que viene. Quiere decir, hay de aquel que hace caer al débil. Hay consecuencias. Entonces Pablo dice aquí que no juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y dice, y yo sé, dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es conquistado, ya no andas conforme al amor. Miren el punto. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Lo que Pablo está diciendo aquí es de que él menosprecia. Si aquel lo come, no, está bien. ¿Para qué vamos a estar ahí contendiendo? Él cree que no puede comer, que está bien, pues dice aquí más abajito, dice, lo hace para Dios. Y si este grupo come, ¿para qué vamos a estar peleando los de este grupo? ¿Para qué come? ¿No? Dice, porque lo hace para Dios y le da gracias a Dios. Aquí dice abajito, lo vamos a ver. ¿Cuál es el problema de estar peleando? Si los dos lo hacen para Dios, lo que dice aquí, ¿verdad? Miren, dice el 17, el 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que es, dice, porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz
y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces aquí el problema no es que este comió, este no comió, no, el pecado es menospreciar. Porque este come, entonces no me junto con él. Eso es lo que Pablo está prohibiendo, que no menospreciemos al que lo hace o al que no lo hace, porque lo hace para Dios. ¿Verdad? Estos son los puntos, hermanos, de que aquí es el menosprecio, ¿verdad? El menosprecio es el que Pablo está enfocando. No es que si como o no como, sino es el menospreciar a la persona, ¿verdad? Porque aquí dice Pablo, mire, el 14:6, que no lo leímos, recalca eso. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. Aquí está, mire. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. No hay problema, hermano. Los dos lo hacen para Dios. El problema está en nosotros, aquí del corazón.